regalo la primera planta que en mi vida yo sembré en la tierra. Te regalo el cofrecito que antes de morir me regaló la abuela. Te regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá. Tengo la ventaja y la fortuna de haber participado en los diálogos del Caguán que se realizaron por allá en los años 99, 2000, 2001. Hice parte precisamente del comité de diálogo en ese momento de las FARC con el gobierno y con delegados del gobierno del presidente Pastrana. Esa experiencia que tuvimos en los años 2000, de unos diálogos en unos contextos, digamos, un poco diferentes, nos ha permitido o nos permitió pues comprender y avanzar con alguna agilidad en La Habana. Es decir, las experiencias de diálogo de paz en Colombia han sido históricas. Este camino exploratorio hacia la negociación con las FARC, como bien Elkin lo mencionaba, tiene varios antecedentes. Desde el punto de vista, como lo trabajé desde gobierno, nosotros nos sustentamos mucho en todas esas oportunidades o esas experiencias que ha tenido Colombia de negociación con otros grupos armados al margen de la ley. Se logró construir en el Caguán, digamos, un estilo, una metodología, un proyecto, documentos, muchos documentos. La particularidad de Caguán radica en que hubo mucha participación, digamos, de las comunidades y mucha participación de diferentes sectores, especialmente los sectores sociales, juveniles, digamos, de sindicatos, de las regiones, de los cocaleros que participaron activamente en el proceso de diálogo con las FARC. También dentro de un grupo de oficiales se pudo observar que había una oportunidad en la negociación justamente con ocasión de que habíamos logrado llegar, digamos, a lo que algunos expertos llaman como el momento culminante o el ripe moment, justamente pues de la confrontación. Es decir, ese punto donde parte y contraparte tienen ya la necesidad de sentarse en una mesa de negociación para adelantar unas conversaciones que permitan el fin de un conflicto. Ya se había logrado un decrecimiento importante desde el punto de vista de las fuerzas militares sobre lo que era la estructura armada de las FARC, pero que además también observábamos que si continuábamos con esa ruta, digamos, de la confrontación per se, pues realmente no íbamos a llegar a ese fin, o nos tardaría al menos demasiado tiempo para adelantar. Luego, podríamos decir que también era un asunto de pragmatismo, donde era necesario pues lograr ese momento donde se pudiera adelantar una negociación formal con las FARC. De alguna forma, las FARC, digamos, fueron planteando dos elementos del orden estratégico. Por un lado, pues estaba la propuesta o la idea de la toma del poder a partir pues, de un proyecto, de un plan estratégico muy definido y concebido militarmente. Y esa es otra posibilidad, que también pues era el orden estratégico, era la posibilidad de sentarnos a hablar con el gobierno nacional sobre la necesidad, sobre la realidad y sobre la probabilidad de hacer unos cambios estructurales en el país. Y esa fue seguramente la idea con la cual se llegaron a La Habana. Yo creo que desde ese punto nos permitió también vislumbrar que era necesario prepararnos para esa negociación. Los militares en el pasado en Colombia no habían sido partícipes de forma activa en los procesos. Digamos que se requería un poco más de estructura para darle de alguna forma el sustento académico, pero también metodológico a las personas que participaran en la negociación. Así que de esa forma comenzamos a prepararnos.
experiencia con relación a lo que sucedió en La Habana está más desde el ámbito de lo que hicimos en Colombia. Y en ese sentido, pues, nosotros todo el tiempo, digamos, estuvimos muy atentos a la situación desde que se nos informó oficialmente que se iban a iniciar un proceso de diálogo en La Habana, pues la dirección nombró, la dirección de las FARC, el secretario de las FARC nombró una comisión negociadora y básicamente toda la dirección se trasladó, una gran parte de nuestra dirección se trasladó a La Habana para asumir esa importante responsabilidad estratégica. En Colombia quedó el grueso de excombatientes. También nos teníamos que adelantar sobre, o teníamos que de alguna forma observar cuáles serían los potenciales escenarios de cómo acabaría el conflicto. Y esto pues dio, digamos, de alguna forma el marco para la negociación. Digamos, se balanceaban, se discutían, esa discusión se trasladaba nuevamente a Colombia. Acá en Colombia nosotros recogíamos los documentos oficiales que salían, pero también tuvimos una oportunidad de estar interlocutando y conversando con algunos comandantes que iban a La Habana, recogían información, llegaban acá a Colombia y ese intercambio fue muy interesante porque pues digamos era un escenario evidentemente muy interesante porque pues estábamos en una situación bastante crítica. La situación del conflicto en Colombia, en particular para las FARC, no era digamos, el mejor escenario posible. Durante este periodo tuvimos un periodo de preparación. Se configuró por instrucciones del Gobierno Nacional una mesa asesora del sector defensa. La mesa asesora del sector defensa tenía la responsabilidad de elaborar recomendaciones para el alto gobierno y para el equipo negociador sobre los aspectos que tenían que ver con la negociación en La Habana. Entonces, elaboramos diferentes propuestas, pero también teníamos una responsabilidad, la más importante, que era preparar a los militares que irían a La Habana en asuntos relacionados con la negociación y con el DDR. ¿Por qué solo con el DDR? Porque justamente los militares estábamos enfocados en una labor técnica para participar en la estructuración de lo que sería el cese al fuego bilateral y definitivo y el proceso de dejación de las armas por parte de las FARC. Pero además de eso, se tenía que estructurar todo el aparato de soporte para que ese cese al fuego y dejación de armas fuera exitoso. Pues, digamos, aquí todavía iba muy de la mano esos elementos de la guerra y del conflicto, digamos, con lo que estábamos haciendo en materia de paz. Todavía la paz no se consolidaba. Los guerrilleros que estábamos en Colombia sí sabíamos que efectivamente se estaba avanzando en un proceso serio, en un proceso de paz, de reconciliación, de construcción, pero todavía, digamos, lo veíamos muy distante, o sea, no se tenía, digamos, no había esa visión de que efectivamente íbamos a poder llegar a unos acuerdos finales. Desde el principio, el trato se enmarcó y tuvo como base el respeto. Teníamos la oportunidad de interlocutar directamente y el trato de parte de los guerrilleros era capitán, coronel, mucho gusto, pues digamos que a la medida de que las FARC no manejaba ese tipo de grados, nosotros los llamábamos por el nombre o por el apellido. Pero el trato siempre fue cordial y respetuoso y también lo tuvimos como premisa que justamente era basarnos en el diálogo con respeto. Y creo que algo muy importante también, y es que había un reconocimiento entre las partes, un reconocimiento justamente como dos fuerzas que fueron capaces de confrontarse con toda la fuerza militar en el terreno y que lo reconocía las FARC y que lo reconocía también la fuerza pública sobre los delegados de las FARC. A diferencia de Omar, yo siempre estuve en Colombia en todo el proceso de negociación de las FARC, pero con una particularidad. Nosotros estuvimos concentrados en un campamento en el Catatumbo con el comandante Timo, con Rodrigo Londoño. Es decir, teníamos acceso directo a todas las situaciones difíciles y críticas que se estaban viviendo en La Habana.
para nosotros, y fue algo que entendió muy bien las FARC, pues sabían que nosotros éramos oficiales activos y que justamente esto representaba una serie de presiones en Colombia y ellos accedieron pues justamente, y digamos que también lo pusimos nosotros como premisa, de que sería el contacto exclusivo en el marco de las conversaciones de paz. De tal forma que también llegamos a algo que era bastante importante, y es que tuvimos como premisa desde el equipo de gobierno y los militares, que hicimos parte de la subcomisión técnica, de que esto no se trataba de no era un asunto que se tratara de imponer, sino más bien de construir. Y por supuesto que en esto pues coincidimos mucho con Omar, porque pues la sensación que quedó o que quedaba al interior de las FARC es que con la presencia de militares activos en un proceso de diálogo, pues habían muchísimas más, digamos, esperanzas y expectativas para que efectivamente, digamos, se pudiera llegar a acuerdos ciertos, acuerdos reales. Y efectivamente, como lo dice Omar, fue siempre un trato de mucho respeto. Digamos, este es el momento en que yo siempre, digamos, que hablo con Omar, con los diferentes, digamos, mandos del ejército, pues le damos el correspondiente trato, porque pues evidentemente que se sigue manteniendo, digamos, ese nivel de respeto, porque sobre todo ha sido una confrontación, fue una confrontación bastante compleja, en la cual pues obviamente hubo muchos sacrificios y donde evidentemente se han hecho muchos esfuerzos para tratar de superar las dificultades que tuvimos. Hoy en día pues es relativamente fácil hablar de ellas, pero por ejemplo, el tema de las coordenadas para sacar nuestros jefes. Recuerden que en Colombia, digamos, estábamos dialogando, pero en Colombia había guerra, había conflicto. Y a nosotros nos correspondía entregar las coordenadas de nuestras ubicaciones. Una cosa que es tan sensible para nosotros por el tema de los bombardeos, por el tema de las traiciones, por lo que nos había ocurrido en todo este conflicto. Digamos que esa preparación de parte también de la fuerza pública tuvo una corresponsabilidad también de parte de las FARC, justamente, digamos, en ese trato de alguna forma de caballeros en la guerra. A pesar de la crudeza de esta confrontación, de alguna forma habían algunas normas y justamente se comenzaron a remediar algunas otras, algunas malas prácticas. Desde ahí en adelante se empezó un proceso muy complejo de interacción, pero que fue cogiendo poco a poco vuelo, que fue, digamos, en la medida en que se iban superando ciertos elementos del orden operativo, del orden táctico, desde la ubicación de los campamentos, las movilizaciones de las guerrillas hacia ciertos sitios donde se irían a ubicar, etcétera, etcétera. Todo eso fue marcando unas pautas muy importantes, digamos, que nos permitieron a nosotros avanzar en este proceso. Hubo momentos muy críticos durante la negociación y específicamente cuando estábamos tratando el cese al fuego y tratando con nuestro esfuerzo de ponerle fin al conflicto. Hubo confrontaciones directas, ataques de parte de FARC, ataques también de parte de la fuerza pública contra comandantes. Yo quisiera comentarles que para la época ya propiamente cuando se inició la concentración de los excombatientes en diferentes sitios del país, para ese entonces yo ya estaba en el Magdalena Medio y a mí me correspondió, y a nosotros con varios de los comandantes que estaban en el Magdalena Medio, nos correspondió movernos hacia un área de concentración, de ubicación de guerrilleros, y justo el día en el cual iniciamos nosotros un proceso, digamos, de movilización, fuimos atacados por el ejército porque nos confundieron con una columna del ELN. También de alguna forma hubo una medición permanente, no solo de la construcción de confianza para dialogar sobre los puntos álgidos entre las partes, sino también lograr de alguna forma medir que la voluntad se iba acrecentando por las dos partes para llegar a la terminación del conflicto. Eso fue algo que pienso que fue vital.
se incrementaron unas acciones de desescalamiento, justamente que eran unas muestras de confianza de las partes. Por ejemplo, recuerdo que FARC renunció a continuar con los secuestros, también renunció a la implantación de minas antipersona, y eso fue significativo también acerca de su voluntad. De la misma forma, el gobierno tomó la decisión de dejar de lado los bombardeos y otras medidas que permitirían de alguna forma desescalar y, lo más importante, que de alguna forma en el territorio se sintiera ese cambio. Durante el periodo de la negociación y antes de la firma del acuerdo final, hay dos hechos de relevancia que creo que muestran también la intención de las partes para avanzar en un acuerdo final. Y uno de esos se adelantó en Popayán. Sabíamos que teníamos que darle un mecanismo robusto de observación al cese al fuego y a la dejación de las armas, de tal forma que diseñamos un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación, donde habrían tres partes: el componente de las FARC, el componente del gobierno y uno que actuaba como mediador y experto, que era la misión de verificación de las Naciones Unidas, la primera misión de las Naciones Unidas. Antes del acuerdo, nos estábamos preparando para el cese al fuego, entrenándonos. Y aquí hay digamos que una oportunidad, y es justamente la capacitación. La capacitación y la formación en conceptos técnicos acerca de estos asuntos permite también, de alguna forma, lograr intercambiar, porque son protocolos que se forman a partir de esa capacitación, que son con la percepción de cada una de las partes de lo que puede funcionar, acuerdo a su experiencia. Aparte de eso, esto nos dejó una gran experiencia y es lo que nos permitió que también durante agosto del 2016, ojo, antes de la firma del acuerdo final, se adelantaran unas operaciones de reconocimiento de las zonas donde se iba a concentrar las FARC para el proceso de la dejación de las armas. De tal forma que se hizo el estudio de las zonas veredales transitorias de normalización o ZBTNs, como se conocen. Este fue el primer momento, pues digamos, oficial, donde las partes se encuentran en el terreno. Es justo ahí donde nos conocemos con Omar, es decir, en el desarrollo de ese intercambio que se da y la construcción de espacios en el marco de buscar las garantías de seguridad para los excombatientes, y a partir del trabajo que se desarrolla por parte de la segunda misión de la ONU, es cuando coincidimos con Omar y empezamos a adelantar pues parte de estas actividades en las cuales todavía permanecemos pues trabajando conjuntamente. Luego habría también, y creo que está vigente al momento, es justamente en el marco de la segunda misión de verificación de las Naciones Unidas. Digamos, ya terminó el cese al fuego y la dejación de las armas, ahora está adelantándose el proceso de reincorporación a la vida civil y la implementación de todo el acuerdo, pero en ese marco, para brindarle mejores garantías de seguridad, hay unas instancias como la instancia tripartita de protección y seguridad. Elkin fue parte activa de la estructuración de esta ITPS, instancia tripartita de protección y seguridad, y es justamente donde hay un componente de los integrantes ex integrantes de las FARC que en este momento hacen parte de la Unidad Nacional de Protección. Es una agencia del Estado colombiano que adelanta labores de protección sobre personas y pequeñas comunidades, pero también con la participación activa de la Policía Nacional y de las fuerzas militares a través de unas estructuras que crearon la fuerza pública especiales para participar dentro de la implementación de los acuerdos. Yo concuerdo con Elkin porque creo que uno de los asuntos vitales para lograr que un proceso de paz sea exitoso es la preparación de la nación. Todo este proceso han sido determinantes y siempre fueron determinantes, digamos, la participación y el apoyo de las comunidades, especialmente de los sectores de las organizaciones sociales. Siempre las organizaciones sociales, digamos, de los territorios donde operamos, que eran las más interesadas en que la paz se concretara, pues eran las que estaban muy ligadas a nuestras, digamos, a las
posibilidades concretas de resolver, de solucionar problemas, que quizás eso no se nota ni se anota mucho, pero evidentemente las organizaciones sociales, comunitarias, los luchadores por la defensa de los territorios, organizaciones defensoras de derechos humanos, las mismas comunidades organizadas con sus juntas comunales, muchos alcaldes, muchos concejales, digamos, tomaron acción decisiva para que este proceso pudiera avanzar. Y en esa preparación no tan solo significa informarles de qué se está negociando en La Habana o de qué se está adelantando ese proceso de negociación. No se trata de eso. Se trata es primero de darle también de alguna forma contundente por parte del Estado solución a los problemas raíces del conflicto. Y es que en este momento esos principales factores que prevalecen en Colombia son los que afectan la implementación de los acuerdos. ¿Y qué quiero señalar con esto? Pues que justamente si no se ve alguna clase de solución a esos problemas raíces, nos vamos a enfrentar a un nuevo ciclo de violencia, como lo estamos observando en este instante. Creo que un asunto era continuar justamente y para proteger el proceso que ya se había acordado con las FARC, lograr blindar ese proceso. Y blindar ese proceso era justamente que se lograra la recuperación del territorio como estaba planteado en su esencia de lo que sería el fin del conflicto con un actor armado como las FARC. Para la fuerza pública, la negociación fue una gran oportunidad para culminar un proceso de conflicto con un actor, pero también para lograr abordar el resto de las amenazas que tiene Colombia, y como ya lo mencionaba. Luego, esto también sigue siendo todavía un desafío. Es preocupante que haya en este momento cerca de 280 excombatientes asesinados. Sin embargo, pues también dentro de eso se puede valorar de que se han puesto en marcha mecanismos como la Unidad Nacional de Protección, la Instancia Tripartita de Protección y Seguridad, y una sinergia entre la fuerza pública, la misión de verificación y los excombatientes para justamente abordar, y donde es vital justamente también el esclarecimiento que adelanta con las investigaciones la Fiscalía General de la Nación, con un cuerpo especial dedicado para eso. El verdadero desafío es la implementación del acuerdo de paz. Llegar al acuerdo es difícil, claro que sí. Tomó toda esta cantidad de tiempo, todos estos años de negociación. En las pasadas elecciones en Colombia triunfa un gobierno que es abiertamente opositor al proceso de paz y monta, digamos, todo un dispositivo y monta toda una estructura dirigida a digamos, sabotear el proceso de paz y lo firmado pues con el anterior gobierno y con el Estado colombiano, digamos, y sin embargo, a pesar de ese gobierno, de esas medidas, de la falta de voluntad política, y sin embargo, digo yo, sigue funcionando el proceso de paz con todas las limitaciones que se tienen, la inmensa mayoría de excombatientes siguen firmes. Creo que la preparación de parte del Estado colombiano para poner en marcha todo lo que se acordó en La Habana es el real desafío. Y para eso también se requiere una preparación, se requiere una institucionalidad robusta que permita afrontar pues justamente todos los retos de la implementación. Por supuesto que hay dificultades y por supuesto que hay resentimientos, hay elementos muy complejos, ese tema, por ejemplo, de la dejación de armas para las FARC, de lo cual les hablaba antes, es un tema evidentemente muy crítico y pues digamos que causó una discusión interna muy compleja que repercutió incluso en la posterior deserción de un significativo número de excomandantes. Colombia tiene una gran experiencia en la implementación de medidas y oportunidades para excombatientes que han sido parte de grupos armados organizados. Pero el esfuerzo de una organización que atiende de forma, que le hace seguimiento a ese proceso,
no es suficiente si no se compadece el resto de la institucionalidad alrededor de ese proceso de reincorporación, sobre todo en los retos de lo que es transformar la sociedad en el nivel más local. Cualquiera que lea estos acuerdos en su espíritu, en su letra, se van a ver cuáles eran los nobles objetivos que estaban planteados allá. Y lo más interesante de todo esto es que, digamos, que finalmente este es un proceso, o sea, es un proceso que aún está en construcción. Es que está planteado incluso desde los mismos acuerdos a que esto se va a hacer en un periodo de 20 años. Yo creería que son elementos, digamos, políticos y elementos interesantes que van a quedar para que el país todavía siga reflexionando y planteando elementos de aprendizajes y de buscar alternativas y soluciones. Entre otras cosas porque pues en la actual coyuntura y en los actuales contextos del país se viene, digamos, señalando que una de las grandes dificultades que tiene el país es que no logró concretar ni llegar a acuerdos, no se concretaron los acuerdos de paz y mucho de eso, digamos, repercute en la situación actual de las movilizaciones, de la protesta, de los homicidios combatientes y pues evidentemente que si se hubieran firmado y cumplido esos acuerdos tales y cuales fueron diseñados, pues por supuesto que estaríamos quizás en otra situación y en otros debates. La realidad es que este proceso no ha avanzado, especialmente en el cumplimiento de los territorios hacia donde estaba pensado y orientado a hacer las grandes transformaciones, especialmente a partir de la reforma del campo, la reforma rural, el tema del narcotráfico que nunca prosperó, los sistemas, digamos, definidos, sustitución, nunca avanzaron. Y entonces, digamos, desde esa óptica es muy complejo pues que un proceso con todas estas limitaciones pues pueda ser efectivamente exitoso. Sin embargo, todavía hay esperanzas porque pues digamos el país en los actuales contextos está viendo la necesidad de retomar el camino de los acuerdos de paz. De alguna forma, el proceso está en este momento en un punto vital. Es necesario preservar la seguridad de los excombatientes, pero también es necesario poner en marcha todos aquellos asuntos que hacen parte de la complementariedad del acuerdo de paz. Pero también que evidentemente, digamos, una cosa fue lo que se firmó y otra cosa son las realidades de lo que se puede implementar. Hay que hablar de recursos, de que no siempre van a estar los recursos disponibles. Hay que hablar de las realidades territoriales, de los temas, digamos, cuando uno se plantea la solución de un problema, digamos, una cosa es tú escribirla y otra cosa es ejecutar la solución de esos problemas que tienen tantos elementos pues, a considerar. Entonces, yo finalmente quiero decir que sigo siendo muy optimista aún en medio de las limitaciones, de las complejidades que se dan, de las dificultades que tenemos y creo pues que todavía tenemos que este país está mucho mejor con un acuerdo de paz y está funcionando aún como estamos digamos avanzando en la búsqueda digamos de nuevos espacios, de encontrarnos, de darnos la mano, de aún con nuestras visiones que continuamos con las cuales continuamos firmes, hacia las cuales queremos apostarles, el tema de la búsqueda de la verdad, el tema, digamos, de la construcción de un país mucho más, digamos, igualitario para todos, donde se solucionen los problemas del campo, los problemas de la democracia, los problemas de los cultivos de uso ilícito, la minería, etcétera, pues seguramente iremos a tener un país mucho más justo